Vamos a tomar como ejemplo para resolver la actividad 5. En ella nos pedían que encontremos un valor de a para que esa expresión polinómica sea divisible entre x menos 6. Entonces, un compañero aplicó el esquema de Ruffini. Para él utilizó los coeficientes de la expresión y donde había que poner el coeficiente del término de tercer grado, utilizó a porque no lo conocía. Y como alfa, para el esquema de Ruffini, utilizó 6 porque era el alfa del binomio que nos daban. Recuerden que escribimos siempre al binomio como x menos alfa y en este caso nos dan x menos 6, por lo cual alfa es 6. El compañero efectúa allí toda la división utilizando siempre a, es un valor desconocido para él. Entonces, por ejemplo, cuando lo multiplica por 6 le queda 6a. Independiente de lo que sea el valor de a, eso siempre va a ser 6a. Luego, menos 30 obtiene 6a menos 30. Eso multiplicado por 6 y obtiene 36a menos 180. Y así sigue efectuando la división hasta que obtiene que el resto es 216a menos 432. Como nos pedían que la expresión fuera divisible entre x menos 6, ese resto tiene que ser 0, ¿sí? Porque es la condición de divisibilidad. Entonces, él se plantea 216a menos 432 es igual a 0, y luego ahí despeja porque es una ecuación de primer grado con una incógnita, y obtiene que el valor de a tiene que ser 2, ¿sí? Luego, ahí, para que f sea divisible entre x menos 6, a tiene que ser 2, y escribe la expresión de la función utilizando el valor 2 para a, porque ya lo conoce. Otra forma de obtener el mismo resultado es aplicando el teorema de Descartes, ¿sí? Si lo recuerdan, el teorema de Descartes nos afirma que, o el teorema del resto también puede ser, ¿no? Que si una expresión es divisible entre un binomio, en este ejemplo x menos 6, entonces f de 6 tiene que ser 0. O sea, una de las raíces de la función va a ser 6. ¿Qué quiere decir eso? Que si sustituimos todas las x de la expresión con 6, entonces tenemos que obtener como resultado 0. Entonces podemos plantear eso, luego efectuar las operaciones. Por ejemplo, 6 a la 3 es 216, 6 a la 2 es 36. Luego efectuando las multiplicaciones, 30 por 36, 124 por 6, y luego efectuando las operaciones que se puedan hacer. En este caso, menos 1080 más 744 menos 96 nos daría menos 432, pero como lo escribimos del otro lado del igual, el término pasaría sumando al 0, con lo que obtenemos 432. Luego el 216 que multiplica a la a pasa dividiendo y obtenemos el 2. El mismo resultado por dos caminos diferentes. Luego en la parte B nos pedían que escribamos a la expresión analítica de f en forma factorizada, ¿sí? Recordamos que la expresión analítica de f que tenemos es esta, pero como ya conocimos que a es 2, allí donde dice a, escribimos 2. Recordamos que para escribir la expresión factorizada necesitamos las raíces de la función y el término del coeficiente principal. Para hallar las raíces vamos a utilizar el primer dato que nos dieron, que era que la expresión era divisible entre x menos 6, por lo cual la imagen de 6 era 0 y entonces 6 es raíz de esta función. Es lo que dice el teorema de Descartes, ¿sí? Por eso podemos utilizar 6 para efectuar la división de Ruffini y obtenemos los siguientes valores. Bajamos el 2, 2 por 6 es 12, menos 30 es menos 18, por 6 es menos 108, más 124 es 16, y eso por 6 es 96, que sumado a menos 96 resulta 0. Así que, en este caso, corroboramos que efectivamente el resto es 0, y 6 es una de las raíces de la función que estamos trabajando. Y ahora seguimos factorizando utilizando estos coeficientes que nos quedaron acá para formar un polinomio de segundo grado. Así que aplicamos la fórmula de Bhaskara, efectuamos las cuentas,
y obtenemos dos soluciones que en este caso son 8 y 1. ¿Sí? Así que encontramos ya las tres raíces de f para poder factorizarla. Tenemos allí 6, 8 y 1. Esos números son los que utilizamos para formar la expresión factorizada. Ven acá que ponemos x menos 6, x menos 8 y x menos 1, siendo 6, 8 y 1 los valores de las raíces que encontramos para esta función. Además, no debemos olvidarnos de poner este numerito acá, 2, es el coeficiente del término de mayor grado. En nuestro caso, el término de mayor grado es 2x a la 3, por eso el número que utilizamos es 2.